Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias por la oportunidad de venir a alabarte, a adorarte, a exaltar tu nombre, a declararte que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres nuestro Dios bueno, quien tú nos amas, quien nos cuida, quien nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha dado, nos ha redimido, nos ha rescatado, nos has dado una vida nueva, Señor, para que podamos vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Señor. Esa vida que tú planificaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, ayúdanos para que cada día podamos entender que nuestro caminar contigo es un caminar de bien y no de mal. Es un caminar de paz y no de preocupación o angustias o dolores. Para que cada día podamos entender que esta vida que tú nos has dado es una vida nueva. Es una vida kainos, es una vida que nos ayuda a vivir para ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro ayudador. Él nos enseña, nos guía, nos lleva a toda la verdad. Y queremos este día, Señor, darte lugar a ti, Espíritu Santo, para que seas nuestro maestro, para que podamos entender la verdad de nuestra vida en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, hermanos. Realmente estamos pasando un tiempo maravilloso con el Señor. Son tiempos de cambio. Iniciamos un nuevo mes, un nuevo tiempo, una nueva etapa, un tiempo que Dios quiere que empecemos a vivir de una manera diferente. Amén. Pero muchas cosas en nuestra vida podemos tomar cambios en nuestro ser, pero hay una verdad que nosotros tiene que cada día ir enraizándose, tiene que ser como el aire que respiramos. Amén. Que nosotros tenemos que ser, tal vez no somos conscientes cómo respiramos, pero sí tenemos que respirar. ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Cuántos están pensando, hoy día tengo que respirar, hoy día tengo que estar respirando, porque si no, ¿cuántos están ahí preocupados por respirar? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una forma como Dios nos ha diseñado como seres humanos para vivir en este planeta Tierra. Amén. Pero de la misma manera, todos aquellos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos aquellos que hemos visto al Señor Jesús en nuestras vidas, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador personal, nos vamos a dar cuenta de algo muy bonito, muy bueno, porque esto va a marcar nuestra vida. Semana tras semana hemos estado hablando y seguiremos hablando hasta que Dios nos diga el cambio, pero estamos marcando y enraizando esta verdad en la vida de cada uno de nosotros como creyentes en el Señor. ¿Y cuál es esta verdad? Que el justo vivirá por fe. ¿Cuántos son justos aquí? Amén. Si somos justos, entonces fuimos llamados, diseñados por Dios para vivir por fe. Así como nosotros que hemos llegado a este planeta Tierra y diseñados por Dios, nacemos y estamos respirando, de igual manera, para vivir en esta vida tienes que vivirla por fe. Amén. Porque si no vives por fe, no agradarás a mi alma, dice la palabra. Entonces Dios anhela que nosotros vivamos por fe, que sea nuestra forma de vida el vivir por fe. Y semana a semana estamos dándonos cuenta que el Señor anhela, un momento, el justo vivirá por fe. Ok. Entonces, y vamos a nuevamente a leer este texto bíblico que realmente debe ya quedar como grabado. ¿Y cuánto de usted ya se lo sabe de memoria? Tenemos que saberlo de memoria porque esa es nuestra vida. Dice la Escritura que de hecho en el Evangelio dice, se revela la justicia que proviene de Dios. Amén. La cual es por fe de principio a fin. Tomé de la versión Nueva Traducción Viviente porque esta versión nos enfatiza que la fe que tenemos es de principio a fin. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que voy a vivir hasta mi último suspiro? ¿Han escuchado esa frase o no? Ok, en la vida cristiana, nuestra vida está basada en que empezó con fe, va a continuar con fe hasta que si dejamos de esta tierra, dejaremos nuestra vida y iremos al Señor, pero seguiremos viviendo por fe. Amén. De principio a fin, Dios quiere que tú sepas que tu vida cristiana, tu caminar diario, tiene que ser por fe y para fe. Por eso, tal como está escrito, ¿qué dice? Mas el justo vivirá por la fe. Amén. Entonces, nosotros como justos fuimos llamados por Dios para vivir por fe. Y en esta vivencia que estamos nosotros teniendo cada día, hemos empezado a darnos cuenta de que Dios está demandando algo de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios demanda de nosotros cosas? Amén. Dios anhela que nosotros respondamos a Él. Respondamos a la fe. Así como cuando Dios llamó a Abraham, Dios estaba esperando que Abraham responda al llamado de Dios.
Dios está llamándonos muchas veces en este tiempo para servirle a Él, pero a veces no estamos respondiendo al llamado de Dios. ¿Y por qué no lo respondemos? Porque muchas veces no escuchamos su voz. Tal vez estamos escuchando otras voces. Tal vez la voz de la televisión, la voz del internet, en YouTube, la noticia, la radio, de repente la voz que están por las calles, tal vez la voz de un recibo que te está diciendo, págame, págame, yo no sé cómo voy a pagar. Tal vez una receta médica, un reporte médico que te dice, no, estás mal. Muchas voces hablan y hablan y hablan. Pero también hay una voz por encima de ellas, que es la voz de Dios, hablándonos. De muchas formas, de muchas maneras en otros tiempos. Pero en este tiempo lo está haciendo a través de quién? A través de su Hijo, a través de Jesús. Y Jesús es la palabra viva. Esta palabra, esta Biblia que tenemos en nuestras manos, es la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros empecemos a escuchar esa voz para que podamos vivir por fe. Amén. Entonces, hemos leído la semana pasada un texto bíblico. Espero que esté acá. Ah, no. Hoy día vamos a traer el tema una fe que nos da paz. ¿Ok? Bueno, esto lo sacamos del texto bíblico. Ayer, la semana pasada, estuvimos hablando Romanos capítulo 5, verso 1. Si tiene su Biblia, vaya usted allí, por favor, a Romanos capítulo 5, verso 1. Y vamos a encontrar acá el pasaje que realmente nos va a ayudar a que podamos entender que Dios nos está llamando, impulsando a que empecemos a vivir una vida de una manera distinta. Sabemos que tenemos que vivirlo por fe, pero muchas veces mi fe no tiene eco, mi fe no tiene fuerza, mi fe se siente débil, mi fe como que no se siente representada por mi vida. ¿Y por qué a veces no se siente así? Porque a veces no entendemos qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios quiere que cada día nosotros entendamos lo que Él ya hizo por nosotros. No es que va a hacerlo algún día, no, Él ya lo hizo por nosotros. Romanos 5.1 y Romanos 4, Romanos 3 está hablando acerca de cómo Dios quiere que ahora vivamos nosotros, ya no estemos moviéndonos por la carne, sino empecemos a vivir por el Espíritu, porque Dios nos está demandando que vivamos una vida diferente, no por lo que estés haciendo, sino por lo que alguien hizo por ti. Este alguien se llama Jesucristo. Jesucristo entregó su vida por ti para que tú ya no puedas estar viviendo en muerte, sino ahora vivas bien, vivas en vida. Por eso dice Romanos 5.1, dijo, justificados pues por la fe, miren lo que dice, justificados pues por la fe, ¿qué cosa? Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, amados hermanos, es clave para que cada uno de nosotros empiece a tomar una vida de fe totalmente distinta. Porque tu vida de fe no es decir, yo creo, yo creo, yo creo y vivo como me dé la gana. O yo creo, yo creo, yo creo y sigo viviendo igual. O yo creo y las cosas me van yendo peor en vez de irme mejor. Porque el creer en el Señor va a demandar en ti una vida totalmente diferente. Y la palabra de Dios te va a impulsar a que empieces a vivir una vida totalmente distinta. Porque tu fe produce resultados. ¿Cuántos creen que la fe produce resultados? Si sabemos que la fe produce resultados, entonces la Biblia dice claramente que justificados pues por la fe que vamos a tener paz. Esa paz que tanto anhelamos muchas veces no llega a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no nos sentimos justificados. Y ahí la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de ser justificados. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa era ser justificados? ¿Qué es lo que Dios demanda para ser justificados? Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios anhela, hermanos, que cada uno de nosotros pueda afirmarse en esta verdad. Amén. Por eso dice la palabra justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué cosa es ser justificados, hermanos? En primer lugar, tenemos que saber que cuando nosotros somos justificados significa que Dios ya no te culpa de ninguna falta. Somos sin culpabilidad. Somos inocentes, somos librados de toda condenación. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta que somos justificados, podemos saber que podemos vivir una vida totalmente libre de culpabilidad o de penalidad. Ahora, esto es algo que realmente demanda una ley. Y la ley de Dios, él había dicho que todo aquel que pecare, ciertamente, ¿qué cosa? Morirá. O sea, había una ley y Dios no puede negarse a esa ley. Por eso que Dios tuvo que hacer todas las cosas de una manera legal. Y legalmente dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros.
porque Dios sabía que necesitábamos nosotros ser justificados para que podamos nosotros vivir una vida nueva. Amén. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe. Amén. Tu fe te justifica. Pero tu fe en qué, hermano? Tu fe basada en qué? Tu fe basada tal vez en cómo te sientes hoy día. Tu fe tal vez cómo te fue, qué tal te fue ayer. Tu fe tal vez cómo te has levantado el día de hoy. Tu fe cómo te has comido hoy día. O cuánto vas a recibir por el negocio que has hecho, por el trabajo que has realizado, por una herencia o lo que sea. ¿En qué está basado tu fe? Porque si mi fe tiene un buen fundamento, entonces voy a estar seguro de mi fe. Y la palabra de Dios claramente nos dice que somos justificados por la fe, ¿no? ¿Y fe en quién? Fe en Jesucristo, fe en aquel que dio su vida por nosotros. Vamos a leerlo, este mismo versículo bíblico, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿no? Y miren cómo va a decir esta versión, la Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera, es el mismo sentido, pero con un enfoque mucho más, tal vez, comprensible. Miren lo que dice. Por lo tanto, dicen. ¿Saben por qué esa frase por lo tanto? Está hablando que en los capítulos 4 y 5 yo le animo para que usted lea el libro de Romanos, porque en el capítulo 3, 4 está hablando acerca de cómo podemos ser justificados, cómo la ley demandaba muerte, cómo la ley demandaba castigo, cómo la ley había sido tan estricta que el ser humano que estaba bajo esa ley tenía que morir, porque la paga del pecado era la muerte. Pero Dios había dado solución, porque no nos quedamos en un solo juicio de la muerte, sino que Dios había hecho algo con la muerte. Por eso, empezando el capítulo 5, dice, por lo tanto, ¿qué? Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. ¿Cuántos son justos acá? Amén. Amados hermanos, somos justos ante los ojos de Dios. Qué gozo, qué alegría me da saber que la Biblia dice que somos justos. Fuimos hechos justos. ¿Quién nos hizo justos, hermanos? ¿Fue nuestras acciones? ¿Fue lo bien que empezamos a comportarnos? ¿Fue nuestras buenas obras? Fue Jesús quien entregó su vida por nosotros para hacernos justos ante los ojos de Dios. Amados hermanos, si hay algo en tu vida, y eso hablé semanas atrás, que no importa a quién agrades, no importa con quién estés bien, lo más importante es que estés bien ante los ojos de Dios. Si tú estás bien ante los ojos de Dios, no importa a quién no agrades. No interesa a quién estés agradando, si estás bien ante los ojos de Dios. Por eso qué importante es, Pablo decía, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Hermano, has sido hecho justo delante de Dios. ¿Y qué te hizo justo? ¿Tu carita bonita? ¿Lo bien que te vistes? No, el que te hizo justo fue ¿quién? Jesús. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para poder alcanzar esa justicia? Tener fe en Él. Somos justos ante los ojos de Dios por medio de la fe. Amados hermanos, la fe es tan importante para un cristiano que si nosotros empezamos a valorarla, a usarla, a aplicarla y a movernos por este medio llamado fe, tu vida nunca debe ser como está. Tu destino, que tu mente tal vez está pensando, me va a ir mal, no sé cómo mirar. Si tú estás viviendo en fe, vas a darte cuenta que el resultado es diferente. Porque una cosa es vivir sin fe, apartado de Dios, lejos de Dios, sin conocer la verdad de Dios. Y otra cosa es vivir con fe, teniendo a Dios de tu lado. Ya no estás en enemistad con Él, estás en paz con el Señor. Porque la fe en Dios te trae paz, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ¿qué vamos a tener ahora? Tenemos paz con Dios. Cuando hablamos del término paz, muchas veces no nos damos cuenta, pero la paz demanda, amados hermanos, muchas cosas. La paz demanda, hermanos, que nosotros hemos estado en un conflicto. ¿Cuántos de ustedes saben cuando se dice se firma la paz? ¿Se acuerdan? Vamos a firmar la pipa de la paz, ¿cierto? ¿Y por qué se firma la paz? ¿Porque dos personas se animaron a firmarlo o porque esas personas anteriormente estuvieron en conflicto? Estuvieron en lío. Entonces,
Cuando la Biblia dice que nosotros llegamos a tener paz con Dios, quiere decir que nosotros estábamos, ¿qué cosa? Enemistados con Dios. Estábamos en pleito con Dios, estábamos en lucha con Dios. Amén. La Biblia dice que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, muertos ante el Señor. No vivíamos para Él, vivíamos para el mundo, para el pecado. Pero ahora tenemos paz con el Señor. Amén. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que alguien tuvo que sacrificarse. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando hay conflictos hay muertes, cierto? Si usted ha visto las noticias últimamente, hemos tenido un conflicto entre Rusia, ¿no? y Ucrania, ¿cierto? Ahora, el año pasado, por noviembre, octubre, ¿no? Empezó el conflicto de Israel con los palestinos y se han metido otros países por allí, ¿no? ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con el resultado de esos conflictos? ¿No? ¿Hay felicidad, armonía, fiesta o hay muertes? Muertes. Cada día vemos reportes, muertes aquí de un lado, muertes del otro lado, muertes de inocentes, muertes de culpables, muertes por todo lado. Hay derramamiento de sangre. Y para que nosotros pudiéramos conseguir esta paz con Dios, alguien tuvo que pagar su vida. Alguien tuvo que entregar su vida, derramar su sangre por nosotros. Y esta persona fue Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por eso la Biblia dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz. Tenemos paz con Dios. Amén. Amén. Entonces, antes, hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos contrarios a Dios. ¿Cuántos antes de conocer al Señor estaban buscando a la Biblia, leyendo la Biblia, buscando a Dios? No, estábamos metidos en nuestras cosas, viviendo nuestra propia forma de vida, siguiendo la corriente de este mundo, como todo el mundo sigue. Porque este mundo, amados hermanos, no busca al Señor. Y este mundo está bajo la condenación, ¿no? Del pecado, de su pecado. Porque ellos decidieron ir tras el pecado. Porque la Biblia dice en Juan 1:12 que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no lo quisieron, lo negaron. ¿No? Al final lo crucificaron. Y este mundo, si usted va hacia afuera y pregunta, ¿quieres conocer a Jesús o quieres tener una relación con Jesús? Te dicen, no, ¿qué? Déjame vivir mi vida. Ven, vamos a una reunión para estudiar la Biblia. No, ¿qué Biblia? Déjame, voy a buscar plata, voy a divertirme, voy a la playa, voy por cualquier lado. La gente no está buscando a Dios, porque la gente es enemiga de Dios. Juan 3:16 al 18 dice así, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. A ver, acompáñeme con su Biblia, por favor. Hay una verdad en la palabra de Dios. Y a medida que nosotros dejamos que la verdad de la palabra de Dios nos enseñe, vamos a darnos cuenta cómo Dios nos habla a través de su palabra. Hermanos, yo le digo como por experiencia y testimonio, cada vez que nosotros damos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas, Dios te va a hablar. Dios te va a abrir los ojos y vas a ver, wow, Señor, así es como tú quieres que viva. Mi actitud va a ser diferente, mi pensamiento va a ser diferente, mi visión va a ser diferente. Mi forma de enfrentar los problemas de la vida van a ser diferentes, porque estamos viendo como Dios ve. Amén. ¿Cuántos quieren mirar como Dios ve? Vamos a la Biblia entonces. Juan capítulo 3, verso 16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios, hermanos, la manifestación de la verdadera naturaleza de Dios, que es amor, es que nadie perezca. Amén. Dios quiere que todos estén en este versículo, Romanos 1, que estén justos ante los ojos de Dios. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿qué pasa? Verso 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué cosa sea? Salvo por él. Amados hermanos, nuestro Padre Dios está anhelando que todo el mundo sea salvo. Es por eso que aún Jesús no viene, porque quiere que mucha gente se salve, que todos vengan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Pero ¿qué pasa? Miren lo que dice el verso 18. Dice, el que en él cree, todos aquellos nosotros que hemos creído, todos aquellos que creerán por causa de nuestro evangelio, cuando compartamos el evangelio a otros, dice, pero el que cree no es condenado,
Pero el que no cree, ¿qué pasa con el que no ha creído? Ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Amén. Y esta es la condenación, hermanos. Verso 19 dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué vino al mundo? La luz. Dice que la luz era la vida. Amén. La vida vino a este mundo, ¿no? Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Dice, pero esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué el ser humano está buscando las tinieblas, no busca la luz? Porque sus obras son malas. Ahí está la respuesta a la maldad de este mundo. El hombre no se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y está buscando constantemente la oscuridad. ¿Para qué? Para no estar bajo la luz. Por eso están condenados. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, este mundo, hermanos, está lejos del plan y propósito de Dios. Este mundo está condenado, está en conflicto, está rebelde a Dios. No está siguiendo los caminos del Señor, no está buscando al Señor. Por lo tanto, Dios anhela que este mundo se reconcilie con Él. Amén. ¿Cuántos saben que Dios quiere que este mundo se reconcilie? Bueno, ¿y saben por qué Él quiere que se reconcilien? Porque existe un conflicto, pues. Porque hay una lucha. Porque hay una lucha. Este mundo necesita reconciliarse con Dios. Y la idea de reconciliarse es porque justamente existe un conflicto y hay una enemistad. Y esa enemistad, hermanos, Dios anhela, mejor dicho, Dios ya hizo, ya dio la solución a ese conflicto. En Colosenses capítulo 1, verso 21, miren lo que nos dice la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 21. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, le dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ¿qué dice? Reconciliado. Fíjense, amados hermanos, lo que decía Juan capítulo 3, versos 19 y 20, que la gente odiaba la luz porque quería estar en las tinieblas, porque sus obras eran malas y no querían ir a la luz para que no ser reprendidos por sus obras malas. Pero llegó el evangelio hacia ellos, a la ciudad de Colosas. Pablo, predicando el evangelio, le dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermanos, una paz se da debido a que antes hubo un conflicto. Y el hombre, el ser humano, estaba enemistado con Dios, estaba en conflicto con Dios. Sus acciones eran contrarias a los propósitos y la voluntad de Dios. Sus obras eran malas. Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, han sido reconciliados. Amén. Nuestra rebeldía a Dios, hermanos, muchas veces se confirma por nuestras malas obras. Y a veces nosotros, en nuestro interior, aún existen malas obras que tienen que ser quitadas de nuestra vida. Y Dios anhela que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él para que podamos limpiarnos de toda maldad, sacarnos de toda cosa que nos está impidiendo poder servirle al Señor de todo corazón. Amén. Por eso que el mensaje de Jesucristo es que es un mensaje que nos lleva hacia la paz. Dios quiere que nosotros anunciemos este evangelio de la paz. Dios quiere que nosotros seamos testigos anunciando la verdad de este evangelio para que la gente pueda escuchar. Porque como ellos que están haciendo lo malo van a saber qué es lo malo cuando nadie le dice que es malo y le muestra lo bueno. ¿Cómo el ciego puede llegar a un destino si no es guiado por alguien que puede ver? Y este mundo de maldad, la única forma que salga de su maldad es cuando la luz, ¿no?, sea manifestada en ellos y puedan ver que sus obras son malas y puedan cambiarse al Señor. Amén. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que tenemos una gran inquietud. Es decir, ¿qué significa entonces tener paz con Dios? Porque de acuerdo a la Biblia, el hombre por causa del pecado es enemigo de Dios. El hombre por causa del pecado está contrario a los propósitos de Dios.
El hombre, por causa de su naturaleza pecaminosa, va en contra de los propósitos de Dios. No busca a Dios. Entonces, ¿qué significa tener paz? Para empezar, nosotros tenemos que darnos cuenta que la paz con Dios significa que nuestra deuda de pecado, o sea, nuestros delitos y pecados, ¿no? Han sido ya cancelados y Dios nos ve ahora como justos. ¿Cómo logramos esto, hermano? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos el sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros en la cruz. Recuerden que para que Dios pudiera perdonar el pecado, no lo hizo porque, bueno, ya me caes bien, te perdono. No, Dios necesitó que se pague esa condena. Y esa condena demandaba ¿qué cosa? Sangre. Demandaba la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa era? Muerte. Es por eso que Jesús vino al mundo para entregar su vida por nosotros, derramar su sangre en la cruz y a través de ese sacrificio nosotros podemos ser salvos, podemos ser libres de la condenación. Por lo tanto, eso nos hace a nosotros justos. Por eso dice la Biblia, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo la obra perfecta para que nosotros podamos entender qué cosa es estar en paz con Dios. Punto número uno, paz con Dios significa que nuestra gran deuda por el pecado ha sido ya cancelada. Y Dios no nos ve, ahora Dios nos ve como hijos amados, justos, ¿no? Amén. En Colosenses 2:14, vamos un ratito ahí para leer. Lo que hizo Jesús, amados hermanos, y lo que Dios aceptó fue algo legal. No fue algo digamos, algo emocional o algo así simple, no. Le costó la vida de su hijo a Jesús, a Dios, perdón. Le costó la vida a Dios, al hijo de Dios, Jesucristo, para que Él pueda salvarnos de nuestros pecados. En Colosenses 2, verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús, amados hermanos, cuando estaba camino al Calvario, llevando su cruz y terminando crucificado y muerto, estaba llevando todos los decretos que eran contrarios a nosotros, todos esos decretos que nos determinaban culpable. Aquel que tenía que haber muerto éramos nosotros, no él. Pero él lo llevó y los clavó en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres de todo pecado. Amén. Repita conmigo, ahora yo soy libre de todo pecado. Amén. Amados hermanos, aprendamos a recibir ese espíritu de libertad que el Señor nos ha dado. Hemos sido libres de pecado. En Romanos 3, 22 al 25, miren lo que dice Romanos capítulo 3, verso 22 al 25. Dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. ¿Me escuchan? Ya. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos han pecado? Todos. No hay nadie que se pueda salvar. Nadie puede decir, bueno, yo sí estaba bien, no necesité mucha salvación. No, todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, dice, estaban, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Otra versión dice, estabas lejos, ¿no? De la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice verso 25, 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, amados hermanos, había hecho ya un plan de cómo poder redimir a la humanidad. Para hacer brevemente un poco la historia, cuando Dios estableció la ley en el pueblo de Israel, cuando ellos pecaban, llevaban un cordero para que sea sacrificado. ¿Qué significaba este cordero? Ese cordero te representaba a ti delante del trono de Dios, que Él entregaba su vida por ti y su sangre derramada hacía que tus pecados puedan ser perdonados y quedabas limpio de tus pecados que habías cometido. Esa misma figura que hacía el pueblo de Israel vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, Dios dijo, quiero un sacrificio una vez y para siempre. Y llevó a un cordero, inmaculado, sin mancha, que se entregó voluntariamente para ser sacrificado por ti y por mí.
Él entregó su vida para que nosotros no estemos más cargados con esta mochila de pecado, sino para que nosotros podamos entender que por causa de Él cargó el castigo de nuestra paz. Él cargó nuestros pecados. Él nos libró de toda condenación, porque el pecado te condena, pero Dios no te condena. Dios te trae paz. Dios te trae descanso. Por eso que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Amén. Entonces, Dios quiere que vivas de esa manera, libre de todo pecado. Amén. No permitas que el enemigo traiga a tu memoria los pecados pasados. Cristo lo pagó. Acuérdate, Jesucristo en la cruz representa algo maravilloso, la libertad de tu pecado. Amén. Y por eso dice acá la palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense que Dios te ha perdonado todos tus pecados. Amén. Y si Dios perdonó nuestros pecados, ¿quién te puede condenar? Por eso la Biblia dice en Romanos 8, ¿no? ¿Hay alguna condenación para los que están en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación, ¿no? Aquellos que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y eso es un tema que hablaremos más adelante. Luego dice, ¿qué significa estar en paz con Dios? La paz significa que ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos sus hijos amados. Amados hermanos, qué gloria es saber, glorioso es saber que nosotros ya no somos enemigos de Dios. ¿No te da alegría eso? Dios no está acusándote. Dios no te está vigilando. Dios no se está tratando de ver en qué momento fallas para yo castigarte. No, no eres enemigo de Dios. Eres su hijo. Eres parte de su familia. Eres su embajador. Dios confía en ti. Dios te ama tanto que él, aunque estabas muerto en delitos y pecados, él te amó y Jesús murió por ti en la cruz para que seas parte de él. Hermanos, no estamos en conflicto con Dios. Cuando tengas problemas, cuando estés en pecado, no pienses que Dios te va a acusar y te va a llamar la atención o te va a castigar. No, Dios te ama y te perdona. Y no te perdona para que sigas volviendo a pecar, no. Como cuando Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, que le dijo, mujer, yo no te condeno. ¿Pero qué le dijo? Ve y sigue pecando. No, le dijo, ve y no peques más. Amados hermanos, el pecado es una piedra de tropiezo para tu comunión con Dios. Yo pregunto, ¿cuántos quieren tener, cuántos de ustedes no quieren tener comunión con Dios? El pecado te interrumpe la comunión con Dios. Por eso que no es bueno para nosotros. Amén. No es bueno. Por lo tanto, tenemos que quitarnos de ese pecado. En 1 de Juan 3:2, miren lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a nuestras Biblias, 1 de Juan 3:2. Hoy vamos a leer muchos versículos bíblicos que nos van a ayudar a tener el claro entendimiento respecto a nuestra paz con Dios. 1 de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, ahora somos hijos de Dios. Si alguien te dice, ¿quién eres tú? Con voz en cuello, dile, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Él es mi padre. Yo soy su hijo. No soy un extraño. No soy un condenado. No soy un reo. No soy un temeroso. No, soy un hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, Dios nos ha dado su naturaleza y ahora nosotros podemos tener comunión con Él. Porque ¿saben qué, hermanos? Dios no nos ve tal vez por nuestras fallas y defectos. Nos ve en Cristo Jesús. Amén. Él nos ve en Cristo Jesús. Él nos ve a través de Él. Amén. Por lo tanto, ¿qué significa tener paz con Dios, hermanos? Significa que la paz con Dios significa que nuestras conciencias están limpias. Y ahí es donde vamos a tomar un poquito de tiempo para poder entender. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. En la nueva versión internacional lo dice de esta manera. Porque es importante, hermanos, que nosotros entendamos qué significa, o sea,
que nosotros podamos entender claramente qué significa tener una conciencia limpia. A veces dice que la gran batalla del ser humano está en nuestra mente. Y Pablo, conociendo esto en Romanos 12, ¿qué decía? No te conformes al pensamiento de este mundo, sino que renuévalo. Renueva tu manera de pensar con la palabra de Dios para que tú puedas ver y entender y conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. A veces no nos damos cuenta, pero vivimos por vivir, pero Dios tiene una voluntad y esa voluntad fue diseñada para ti, para que puedas vivirla. Dice Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. Lo dice, esta es la versión, nueva versión internacional. Dice así: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia, dice, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Amén. Dice, acerquémonos a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, ¿no? Para que nosotros entendamos que hemos sido purificados de una conciencia culpable y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. O sea, Dios nos demanda, hermanos, que nosotros entendamos que hemos sido purificados por Él, que hemos sido lavados con la preciosa sangre de Cristo Jesús, que no hay culpa para nosotros. No permitas que en tu mente el enemigo te meta culpabilidad, sino tienes que tener una conciencia limpia, una conciencia libre de pecado. En Tito capítulo 3, verso 5, miren lo que dice. Tito capítulo 3, verso 5. Pablo, escribiéndole a uno de sus discípulos, Tito, le dice, Tito, dice, en el verso 5 le dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Amén. Ahora, en la versión, traducción en lenguaje actual, este mismo versículo, ¿no? Se dice así, miren, escúchenlo claramente porque es muy, muy bueno. Dice, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gloria al Señor. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden levantar y decir, Señor, yo soy nuevo, soy limpio de todo pecado, soy inocente, soy inmaculado, soy santo? Tal vez usted dirá, pero yo soy santo. Mira todo lo que estoy haciendo, mira qué estoy pensando, mira, tal vez no te sientas santo, tal vez no te veas santo, tal vez no pienses que eres santo, pero déjame decirte que en el Señor Jesús ha sido limpiado y purificado para ser santo. Te lo repito nuevamente este versículo. Dice así, Tito 3:5. Y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo nuevo, algo bueno, sino porque nos ama y nos quiso ayudar. Hermano, tus obras no te van a salvar. Tus buenas acciones no te van a salvar. Dios te, te salvó porque Él te ama y Él quiso ayudarte. Cuando yo leí este pasaje, Señor, gracias. Porque no lo hace porque yo qué bien me sienta hoy día o qué bien esté haciendo las cosas, no, sino que Él me salvó porque me ama y porque Él quiso ayudarme. ¿Cuántos saben que la salvación viene de Dios? Amén. Él es el quien salva. Él es el quien justifica a aquellos que hemos creído en Él. Dice, por medio del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio, ¿qué cosa? Una nueva vida. Dios te ha dado una nueva vida. Dios te ha dado la oportunidad para que empieces nuevamente una nueva vida. Hoy es la oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy es la oportunidad para que marques un nuevo destino en tu vida. Hoy es la oportunidad para que mejores tu relación personal. Hoy es la oportunidad para que seas un mejor hijo, un mejor padre, un mejor amigo, un mejor trabajador. Hoy es la oportunidad para que seas lo mejor que quieres ser. Porque Dios te da la oportunidad de ser nuevo. Dice, somos nuevos, como si hubiéramos recién nacidos de nuevo. Amados hermanos, Dios
No le importa lo que pasó ayer. Él le importa lo que hoy vas a hacer para que puedas cambiar el futuro para la gloria y la honra de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo ahí? Amén. Por lo tanto, ya no nos dejemos sobrellevar por las cosas. No permitamos que el pecado, que la conciencia de pecado, que la culpabilidad del pecado, que lo que fulanito pueda estar pensando o lo que le dice a sutanito, bueno, no estés pensando en el pecado. El Señor te ha limpiado y te ha librado de todo mal. Amén. Dice que en Colosenses 2:14, si usted tiene su Biblia, vaya a Colosenses capítulo 2, verso 14. En la nueva traducción viviente lo dice así. Dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. El Señor ha anulado esa acta que era contraria a cada uno de nosotros, donde el diablo dice, ahí está lo que hizo ayer, anteayer, antes de ayer, todo, y lo que va a pasar después, todas las actas estaba ahí, pero dice que Él la cargó, ¿no? Por nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Amén. En primera de Pedro 2:24 es un texto que muchas veces hemos hablado y a veces lo confesamos muchas veces, pero a veces tomamos la última parte nada más. Y es buena. Pero qué bueno es entenderla, tener la conciencia y la revelación de todo el versículo completo. Dice así, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, dice, estando, ¿qué cosa? Muertos al pecado. Dice, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Amados hermanos, la razón que tú eres sano no es porque Dios solamente te ama, sino porque hay un decreto ley dado por Dios, que tus pecados fueron quitados y que ahora tú vives por la justicia de Dios. Y por eso, por causa de sus heridas, tú has sido sanado. En la nueva traducción viviente lo dice de esta manera, miren, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros, dice, podamos estar muertos al pecado y vivos para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén, hermanos. Hemos sido perdonados de todo pecado. Ahora somos diseñados por Dios para ser justos y hacer lo correcto. Por eso que podemos ser sanados. No por lo que tanto confiese, soy sano, soy sano. No porque diga, Señor, tú me sanas, me sanas, me sanas. No, sino porque Jesús hizo algo maravilloso en mí. Me perdonó todo pecado y me hizo justo delante de Dios. Y como justo delante de Dios, yo puedo decir, Señor, gracias, porque soy sano. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios nos anima, hermanos, para que cada día nosotros podamos avanzar en fe, confiando en el Señor, sabiendo que aquel que inició la buena obra en nosotros, hermanos, no va a parar, no va a parar. Amén. Si tú estás diciendo, Señor, estoy luchando por este problema, por esta situación, Dios inició una buena obra en ti y Él no va a parar hasta terminar. Amén. Por lo tanto, como cristianos, hermanos, mantener la paz con Dios significa que confesamos nuestros pecados y fracasos. Ahora viene la parte donde nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios siendo honestos, siendo sinceros, siendo transparentes. ¿Cuántos de ustedes creen que podemos engañarle a Dios? ¿Cuántos de ustedes se puede ocultar de Dios? No, mucha gente piensa que puede ocultarse metiéndose bajo tierra o encerrándose en un cuarto, apagando las luces. Amados hermanos, hay uno de los dones maravillosos, una de las cualidades, una de las características de Dios, que Él es un Dios omnipresente, que significa que Él está en todos lados. Y otra igualita que dice que Él es omnisciente, que Él sabe todo. A Él no se le escapa nada. Él dice, uy, se le escapó a Dios esta parte. No, a Él no se le pasó nada. Por eso que en primera de Juan 1:9, ¿qué dice? ¿No? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, Dios quiere, amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta de que si nosotros confesamos ante Dios lo que hemos pecado, podemos estar seguros que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero si yo no confieso mi pecado, pregunto, ¿Dios te perdonará?
Si yo oculto mi pecado, ¿Dios me perdonará? Si yo trato de engañar a Dios diciendo, no, Señor, solamente era un jueguito, ¿crees que Dios te perdonará? Amado hermano, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. A veces pensamos que podemos engañar a Dios. A veces pensamos que podemos tal vez hacerle por ahí una pirueta y que como Dios no se dio cuenta. No, Dios no puede ser burlado. Él sabe todo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Dios que es justo nos va a perdonar y nos va a limpiar de todo mal. Pero si yo no perdono mi pecado, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Cuenta la historia que hubo una vez en el pueblo de Israel un hombre que trató de engañar a Dios, a Dios, ¿no? Y tomó algo que Dios le había dicho que no toque y lo guardó bajo tierra. Nadie lo ve, nadie sabe. Mentira, Dios sí lo sabe. Y las consecuencias de su pecado fue que su nación perdiera batalla tras batalla tras batalla. Hasta que Elí dijo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo batallas con pueblos que son más pequeños que nosotros? Dijo, porque el pecado está llevándolo a esta destrucción, a este caos. Y ve, saca el pecado de la nación y vas a ver cómo la victoria vuelve al país. Y sacaron el pecado y destruyeron a todo lo pecaminoso. Y obviamente el pueblo de Israel siguió conquistando la tierra que el Señor le había dado. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1 al 4. Romanos capítulo 5, verso 1 al 4. Perdón, capítulo 6 es. Romanos capítulo 6, verso 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amados hermanos, Dios nos da la oportunidad para tener una vida nueva, una vida diferente. No, no tengo por qué seguir arrastrando las cosas del pasado. No tengo por qué seguir viviendo con cosas del pasado. Ahora tengo la oportunidad de vivir una vida nueva, siendo guiado por el Señor. Acuérdense que el pecado no confesado arruina los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Amén. Por lo tanto, arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete y perdona y confiesa tu pecado delante del Señor. Y el Señor, que es justo, te va a limpiar de toda maldad. Amén. La paz con Dios, hermanos, también permite que al cristiano vivir sin miedo a la muerte o a la eternidad. Porque muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta, pero, hey, tienes cáncer. Uy, cáncer, Dios, muerte. Uy, un accidente. Ay, accidente, ¿qué pasó? Uy, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Y empezamos a ver el caos, la destrucción y nos morimos. Y a veces tenemos temor por la muerte. Pero como cristianos, aquellos que vivimos en paz con Dios, no tenemos que tener temor de la muerte, porque la muerte, decía Pablo, para mí es vivir con Dios, morir es estar mejor con Él. Pero yo estoy acá vivo todavía por causa de que tengo que predicar el Evangelio. Si tú piensas que la muerte es pérdida, fin de tu vida, estás equivocado. Porque la muerte es una bendición para nosotros, es pasar a una vida juntamente con Él. Amén. Una vida juntamente con Él. Porque a veces pensamos que nosotros no queremos pasar esa vida y a veces no nos gustaría pasar esa vida. Pero Dios dice que Él no ha venido para que tengamos muerte, sino para que tengamos, ¿qué cosa? Vida eterna, una vida juntamente con Él, ¿no? Por eso en Juan 3:16 que dice, ¿no? Que Él ha venido para que tengamos, ¿qué cosa? Vida eterna. No, pues Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Nuestra vida no termina aquí, hermanos. Tenemos una vida que continúa. Amén. Y qué bueno es saber que vamos a estar juntamente con Él. Amén. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 5, del verso 6 al 8, para que entendamos claramente qué significa tener esta paz de estar con Él. Dice, así que siempre vivimos en plena confianza,
aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Pablo está diciendo claramente que preferiríamos estar con Él, pero aún estamos acá. Pero cuando ya no estemos acá, vamos a estar ¿dónde? Con el Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor algún día? Amén. Y yo quiero estar con Él el tiempo que Él diga, ya tienes que irte. Pero mientras que no me diga que no vaya, voy a seguir aquí alabando, adorando y cumpliendo su propósito en esta tierra. Amén. Por lo tanto, sigamos los caminos y los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos una garantía, un sello de que sabemos que Dios está con nosotros. Y ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos garantiza que nosotros vamos a estar con el Señor siempre. Amén. Por lo tanto, Él es nuestro Dios bueno, quien nos ama y quiere que nosotros estemos en paz, no angustiados, no preocupados, no pensando qué será de mi vida, qué pasará conmigo, sino que Dios quiere, amados hermanos, que vivamos en paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Amén, hermanos. Vivamos en paz, paz para con Dios. Por lo tanto, quiero que entendamos, hermanos, que vivir en esa paz que el Señor nos ha dado tiene que traer en nosotros, en primer lugar, una convicción de que fuimos creados para estar en paz con Dios. Amén. Fuimos creados para estar en paz con Dios. No fuimos creados, hermanos, para estar en conflicto con Él. Dios no creó al ser humano para que sea su contendor, para que esté peleando con Él, no. Dios creó al ser humano para estar en perfecta comunión con Él. Amén. Por un tiempo el pecado nos apartó, nos alejó, nos hizo rebeldes a Él. Pero ahora que hemos sido restaurados en Cristo Jesús, es para estar en paz con el Señor. Amén. Punto número 2. Si no tienes un sentimiento de paz, la forma de conseguirlo de nuevo simplemente no es porque te sientas bien, te sientas mal, no. Es que tienes que saber cómo que tú has sido justificado por Él. Porque si tú has sido justificado por Él, eso te va a traer paz. Amén. Paz. ¿Cuántos queremos vivir en paz siempre? Lo podemos hacer porque hemos sido justificados por el Señor. Si estamos en paz con Dios, todo el mundo se pone a derecho. Estamos en paz porque Dios es nuestra paz. Amén. Pero acuérdense, hermanos, que el pecado muchas veces va a romper esta paz, va a destruir esa paz. Por lo tanto, tenemos que nosotros no rechazar el pecado, sino estar fuera del pecado, alejarnos del pecado, para mantener esa paz que el Señor nos ha dado. Amén. Y por eso que cada uno de nosotros, hermanos, siempre tenemos que estar clamando el nombre del Señor. Porque la Biblia dice, aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y tenemos que clamar el nombre del Señor para que nos ayude en momentos de tribulación, en momentos de tentación, en momentos de angustia, en momentos de aflicción que de repente nos puede pasar. Pero no permitas que tu paz sea quitada de tu vida. No permitas que tu paz te lleve a estar lejos o actuar lejos de los propósitos y voluntad de Dios. Amén. No permitas que te acusen. A veces el acusador, el diablo, viene a acusarte. Hermanos, pasó con Jesús, ¿cuántas veces lo acusaban? Él dice que es así, él dice que es así, y que por acá y por allá, y hablando en contra de Jesús. El diablo está ahí siempre, buscando a quién devorar. La pregunta es, ¿quién quiere ser devorado por él? ¿No? Si quieres ser devorado por él, yo no te recomiendo, porque el diablo hace bien su trabajo y te va a destruir, ¿no? Y te puede matar. Por eso tenemos que estar libres, ¿no? De esa situación. Y muchas veces te condena y te acusa diciendo, tú así eres cristiano, mira cómo te comportas, mira cómo piensas, mira cómo hablas, así eres cristiano. Y a veces nosotros permitimos que esos pensamientos, esas palabras entren a nuestra vida a través de nuestra mente, de nuestro oír. Y nos hacemos un poco como que culpables. Pero Dios no te acusa, hermano. Dios no te acusa. Dios simplemente te dice, estoy aquí para ayudarte, para traer paz a tu corazón, para que puedas alzar tus ojos a lo alto, donde viene tu oportuna ayuda, donde viene tu socorro. Amén. Por lo tanto, cada día, hermanos, nosotros tenemos que vivir esta verdad en el Señor,
sabiendo de que no vivimos por vivir, sino que vivimos confiados en el Señor. Amén. Por lo tanto, para terminar, el versículo claramente nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos mantenernos en esta paz con Dios? ¿Saben cómo lo mantenemos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, así como ¿qué hiciste para salvarte? Pregunto, ¿quién se salvó por sus propios medios? Nadie. Para que tú puedas vivir en paz, tienes que saber que Dios te salvó, Dios te justificó, puso en ti la fe para que tú puedas poner tu confianza en Él y esa fe te trajo paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo la obra perfecta en nosotros. Él hizo el sacrificio por nosotros. Él pagó el precio, ¿no? Para que nosotros pudiéramos estar en paz. Isaías 53 que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre quién? Sobre Jesús. Él cargó el peso de nuestro pecado. Él fue molido por nuestras rebeliones, castigado por nuestra maldad. Él cargó el peso de toda la humanidad para que nosotros, a través de su sacrificio, podamos recibir esa paz que tanto necesitamos. Fue Cristo Jesús quien pagó el precio por nosotros. Y si hemos aceptado a Jesús, cada día tenemos que vivir agradecidos a Él por ese precioso sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Y si aún no hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, pues es hoy día, este tiempo, hoy es la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decir, Señor, ven a mi vida. Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Enséñame a vivir esta vida, sabiendo que en ti he sido justificado por la fe. Y esa fe va a traer paz a mi corazón, paz a mi vida, porque tú lo lograste por mí. Yo no pude hacer nada para conseguir mi salvación ni tener paz, pero tú lo hiciste por mí. Y esa verdad que tú has hecho en mi vida va a permanecer para siempre, si yo ahora decido creer que así sea. Amén. Lo recibimos por fe, nos mantenemos viviendo por fe y seguiremos viviendo por fe hasta su pronto regreso o hasta que partamos a la presencia con el Señor. Amén. Papito bueno, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias porque tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres aquel que vino y nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que tú nos das, Señor, no es como este mundo la da. Tú dijiste que no se turbe nuestro corazón, sino que, ni que tampoco tengamos miedo. Oh, Señor, gracias. Porque muchas veces las situaciones, las circunstancias, los dolores, las necesidades nos traen miedo, se turba nuestro corazón. Pero tú dijiste, mi paz os dejo y mi paz os doy. Señor, esa paz, la que tú nos diste, Señor, empieza cuando nosotros te recibimos a ti como nuestro Señor y Salvador personal. Porque esa paz, esa acción de recibirte a ti como nuestro Señor y Salvador personal nos hace justos delante de ti. Y al ser justos delante de ti, Señor, tenemos paz con Dios. Y si tenemos paz con Dios, tenemos todo lo que necesitamos en esta vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Porque tú dijiste que tú nos has hablado tu palabra para que podamos tener paz en ti. Porque en este mundo tú sabías claramente que vamos a tener problemas y circunstancias. Pero tú dijiste que tú has vencido este mundo. Y en tu paz nosotros podemos vivir seguros y confiados. Gracias, Padre, porque hoy es un día que decidimos vivir tomados de tu mano, recibiendo toda la provisión que viene de parte de ti, Señor. Decidiendo vivir como justos por fe, sabiendo que hemos sido agradados ante ti, Señor. Que a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús hemos sido aceptados en ti, Señor. Y al estar en paz contigo, Señor, oh, nuestra vida es diferente, Señor. Gracias, papito. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás obrando en nuestras vidas. Oro por la vida de cada uno de tus hijos que está presente aquí, los que están escuchando este mensaje, para que tu paz caiga sobre ellos, Señor, y puedan recibir esa palabra suave que tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Padre bueno que siempre tiene cuidado de nosotros, quien nos ayuda, nos guarda, nos cuida, nos protege y nos libra de todo mal. Gracias, papito lindo,
porque como justos vamos a seguir viviendo por fe. Y esa fe, Señor, nos va a traer paz. Gracias, amado Señor. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.